huracán Dorian ya es una amenaza para la península de la Florida, además de evacuaciones de civiles y preparativos de las autoridades. ¿Qué tan preparadas están las empresas para hacerle frente a un desastre natural de esta magnitud? ¿Qué tan costosa puede ser la falta de preparación de algunas compañías? Nos lo dirá un analista de riesgos empresariales. Una de las empresas de fabricación de calzado más grandes del mundo anuncia que no comprará materia prima de Brasil hasta tener la seguridad de que el país protege su medio ambiente. ¿Es esta la mejor forma de generar un cambio positivo para evitar incendios forestales como los que han arrasado con la Amazonía? Conoceremos el punto de vista de una organización ambientalista. El acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC todavía no cumple 3 años, pero un sector de la exguerrilla decide volver a las armas. ¿Qué significa para el país sudamericano el nuevo levantamiento armado de una disidencia de las FARC? ¿Quién tiene la culpa de la reanudación de las hostilidades? Y en el Minuto Clicks, el café al servicio de la ecología, conoceremos una nueva e innovadora propuesta que tiene el fin de reducir la destructora contaminación de plástico en el planeta. Desde la sede mundial de CNN en Atlanta comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de CNN Dinero. Soy Rafael Roma, en ausencia de Xavier Serviá. Así comenzamos. El huracán Dorian ya es una amenaza para la península de la Florida, además de evacuaciones de civiles y preparativos de las autoridades. ¿Qué tan preparadas están las empresas para hacerle frente a un desastre natural de esta magnitud? ¿Qué tan costosa puede ser la falta de preparación de algunas compañías? Nos lo dirá un analista de riesgos empresariales. Me refiero a Diego Andreu, consultor de riesgos para Control Risks, quien nos acompaña en vivo desde Houston, Texas. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. En un artículo que escribiste en junio, dices que los desastres naturales no deben dejarse fuera de la ecuación de riesgo y, más importante, siempre es posible que ocurra lo peor. ¿Qué significa este consejo en la práctica para las empresas, sobre todo considerando que se avecina ya un huracán que tiene el potencial de ser devastador? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que quería decir en ese artículo es básicamente que hay muchísimas empresas de todo tipo de tamaños, unas muy grandes, algunas más pequeñas, que tienen diferentes niveles de preparación. Algunas tienen grandes equipos que tienen con planes de manejos de crisis, planes de continuidad de negocios, y otras más pequeñas que realmente no tienen algún tipo de preparación para este tipo de situaciones. Lo importante que hay que recordar es que durante la temporada de huracanes del 2017 se estima que hubo una pérdida de hasta $3 billones en lo que son el Caribe y los Estados Unidos. Entonces, sí, es importante recalcar a todas las empresas, ya sean grandes o pequeñas, que tienen que tener algún tipo de preparativo en la capacidad en la que puedan para poder afrontar este tipo de riesgos. Sí, y bien lo decías en el artículo, lo peor puede ocurrir. Es una posibilidad, quizá en algunos casos remota, pero puede ocurrir. Ahora, Diego, en tu experiencia en el manejo de riesgos empresariales de este tipo, ¿qué tan frecuente es que encuentres una compañía que ni siquiera tiene un plan de contingencia para un desastre natural o una situación de riesgo de otro tipo? Bueno, vamos a hablar en el caso que nos atañe en estos días, un huracán, por ejemplo. Pues es más común de lo que te imaginarías. Hay muchas empresas muy grandes, transnacionales, públicas, que te sorprendería que realmente tienen pocos recursos dedicados para este tipo de emergencias, poco personal asignado y pocos planes y procedimientos. ¿A ese nivel, Diego, de transnacional? Totalmente, y eso es algo que nosotros vemos muy comúnmente y nosotros consultamos a nuestros clientes. Pero lo importante aquí es que no necesita uno tampoco asignar grandes equipos y grandes cantidades de dinero para estar preparado para un huracán. Son cosas tan sencillas como planeación en qué es lo que se va a hacer con el personal, cuál va a ser cuáles son las operaciones que queremos proteger, los activos que queremos proteger, cuál es el plan de continuidad de negocio
y sobre todo comunicar con las personas que trabajan para esas empresas, que son las que van a estar realmente llevando la mayoría del trabajo para reiniciar las operaciones. Ahora, Diego, ¿qué tan costosa puede ser la falta de preparación? De entrada se me ocurre que, obviamente, si estamos hablando de un huracán, pues la empresa puede permanecer cerrada por varios días. Supongo que algunos empleados no van a poder regresar a trabajar, pero tú que eres experto y conocedor en la materia, me imagino que hay otros factores que intervienen en la pérdida de capital de una compañía cuando enfrenta un desastre como este. ¿Qué es lo que pasa aquí? Claro, bueno, uno de los aspectos que muchas empresas a veces no miden es, sobre todo cuando son empresas públicas y que están listadas en la bolsa de valores, es que hay una correlación bastante directa entre cómo una empresa reacciona con una crisis y cuáles son las acciones que toman y el precio de las acciones de esa empresa después de la crisis. Entonces, no solamente estamos hablando del dinero el dinero que se puede perder en las operaciones, en la interrupción de la cadena de suministro, sino también estamos hablando de potencialmente pérdidas millonarias en el costo de las acciones en la bolsa de valores. Sí, y también me imagino que los inversores se dan cuenta de que si no hay un buen plan de contingencia, la compañía quizá no sea tan confiable en otros aspectos y es un círculo vicioso. Ahora, ¿qué debe hacer una compañía, Diego, en caso de que sus empleados también se hayan visto afectados por un desastre natural como un huracán? Sobre todo en este tipo de desastres naturales, nos damos cuenta de que algunas veces se les dañan sus casas, se dañan carreteras y caminos, no pueden regresar a trabajar y eso incide en la productividad de una empresa, ¿no? Totalmente, y me da mucho gusto que hayas tocado ese tema. Las empresas que mejor están preparadas para afrontar este tipo de situaciones son las empresas que apoyan a sus empleados más allá de lo que una empresa tradicional estaría haciendo. A lo que me refiero es apoyan a los empleados y a sus familiares con transporte, con hoteles o su vivienda temporal, con alimentos, con medicinas, para que los empleados no tengan que preocuparse acerca de esas necesidades personales y en sí se puedan enfocar en la restauración del negocio y volver a empezar a trabajar. Eso es algo que vimos muchísimo durante la temporada de 2017 en el Caribe y en el Golfo de Estados Unidos, donde empresas hicieron preparativos y básicamente apoyaron a sus empleados y a los familiares para asegurarse que los empleados pudieran enfocarse en el trabajo y no en sus problemas personales. Y bueno, ya para terminar muy brevemente, Diego, supongo que muchas empresas vienen con ustedes cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Así es. Sí, así es. Es parte del negocio. Nosotros trabajamos mucho en la parte preventiva, pero al final del día muchas personas y muchas empresas no van a estar totalmente preparadas. Sí. Entonces, por lo tanto, siempre hay cosas que se pueden hacer de una manera reactiva. No siempre son las mejores soluciones, pero se puede hacer muchas cosas que se pueden hacer. Nunca es muy tarde para empezar a prepararse, ya sea buscando a las personas que estén desaparecidas, asegurar la infraestructura crítica de las operaciones, restablecer la cadena de suministro, dar inteligencia para que la junta directiva pueda tomar decisiones correctas. Hay muchas cosas que se pueden hacer una vez que la crisis ya pasó, pero definitivamente no es el camino que nosotros recomendamos. Sí, sobre todo en un momento como este que ya tenemos el huracán encima. Gracias a Diego Abreu, principal consultor de riesgos para Control Risk, nos acompañaba desde Houston, Texas. Gracias, Diego. Y cuando regresemos a CNN Dinero, una de las empresas de fabricación de calzado más grandes del mundo anuncia que no comprará materia prima de Brasil hasta tener la seguridad de que el país protege mejor su medio ambiente. ¿Es esta la mejor forma de generar un cambio positivo para evitar incendios forestales como los que han arrasado con la Amazonía? Conoceremos el punto de vista de una organización ambientalista. Viene con nosotros Leila Salazar López, directora ejecutiva de Amazon Watch. Nos acompañará desde Oakland, en California, al volver aquí a CNN Dinero.
Una de las empresas de fabricación de calzado más grandes del mundo anuncia que no comprará materia prima de Brasil hasta tener la seguridad de que el país protege su medio ambiente mejor. ¿Es esta una buena forma de generar un cambio positivo para evitar incendios forestales como los que han afectado a la Amazonía? Conoceremos el punto de vista de una organización ambientalista. Le doy la bienvenida a Leila Salazar López, directora ejecutiva de Amazon Watch, quien nos acompaña en vivo desde Oakland, California. Bienvenida, Leila. Hace un par de días que países como Finlandia e Irlanda anunciaban que le pedirán a la Unión Europea que considere dejar de importar carne de res de Brasil. Ahora nos hemos enterado de que VF Corporation, una empresa manufacturera de calzado, de zapatos, propietaria de firmas como Timberland y North Face, dice que dejará de comprar piel brasileña hasta tener la confianza y seguridad de que las materias primas que se utilizan en sus productos no contribuyen a la degradación ambiental de Brasil. ¿Es esta, Leila, te pregunto, es esta la mejor forma de exigir que Brasil como país haga más para cuidar la Amazonía? Bueno, saludos, Rafael, y gracias por tenerme aquí. Primero, quiero decir que estamos todos afectados de la devastación de los incendios en Brasil, en la Amazonía, en Brasil y también en Bolivia y también en Perú. ¿No? Hay más de 74,000 incendios que han pasado este año solo en Brasil. Y de verdad tenemos que empezar de decir que el primer responsable es el gobierno. El primer responsable es el gobierno de Brasil. Pero también hay cómplices en la destrucción de la Amazonía. Y esas son las empresas que están invirtiendo, que están promocionando, expandiendo sus agronegocios, específicamente la expansión de soya y ganado. Era lo que te iba a preguntar, Leila, era lo que te iba a preguntar, sí. Porque dices que desde tu perspectiva el principal responsable es el gobierno, pero ¿qué me dices de los ganaderos? ¿Qué me dices de la agroindustria? ¿Qué me dices de esos propietarios privados que están deforestando la Amazonía para tener más terreno en los cuales dejar que su ganado vaya a pastar? ¿Tienen ellos menos responsabilidad que el gobierno? Yo diría que tienen la misma responsabilidad. Ya. Porque por ellos, por sus inversiones, por sus empresas y su presión al gobierno, porque decimos la verdad, ¿quién está presionando al gobierno para expandir agronegocios en la Amazonía, en el Cerrado, en los territorios indígenas, en las áreas protegidas? Son los agronegocios. Y ellos no son solo los agronegocios, también son los inversores, sí, los asset managers que están invirtiendo en estas empresas. Sí, los manejadores de capital. Este día... Por eso repito la pregunta que te hacía al principio, Leila. Sí. Y tú mencionabas a Bolivia, mencionabas a Ecuador. Hay que recordar que no solamente se trata de Brasil. La Amazonía se extiende a través de 8 países y cubre 40% de Sudamérica. Habría que tomar acciones contra los otros países también, de la misma forma que VF Corporation dice, si Brasil no protege la Amazonía, no le vamos a comprar cuero para fabricar nuestros zapatos. ¿Hay que penalizar a los otros países también? ¿Tu organización está a favor de eso? Nuestra organización Amazon Watch se dedica a proteger y defender la Amazonía y nuestro clima y apoyar a los pueblos indígenas, que son los mayores y los principales guardianes y protectores de la selva. Lo han estado protegiendo por miles de años y están amenazados sus vidas, sus derechos y sus territorios. Y esos territorios, esas vidas de los pueblos y también de toda la biodiversidad del mundo, la Amazonía es el bosque tropical más grande en el mundo, el río más grande en el mundo, y el más megadiverso y también diversidad cultural y espiritual. Y está amenazado por agronegocios, por petróleo, por minería, por mega represas, por carreteras. En Brasil, que es la más grande extensión de la Amazonía es en Brasil, pero también en Perú, también en Ecuador, también en Colombia y Bolivia. Y nuestra organización, la posición de nuestra organización es que primero hay que
respetar Sí. los derechos de los pueblos indígenas que han estado protegiendo, que ellos tienen el derecho de consulta y consentimiento. Leila. Y eso no se está cumpliendo. Los gobiernos no lo están cumpliendo ni en Brasil, ni en Ecuador, ni en Perú. Y eso es lo primero y lo principal. Antes de despedirte, Leila, nos queda menos de un minuto, pero te quería preguntar, ¿qué tanto te preocupa que se haya alcanzado el punto de no retorno? Es decir, que los daños causados a la Amazonía por los incendios forestales sean ya irreversibles. Ese es el punto. Es triste pensar en eso, pero creo que todavía tenemos tiempo. Primero tenemos que parar estos incendios. Los gobiernos tienen que tomar esa responsabilidad. Y las empresas como Cargill, empresas como BNP Paribas, JP Morgan Chase, empresas como Walmart y Costco, que están vendiendo productos de la Amazonía, ellos tienen que parar, frenar de aceptar estos productos, invertir en empresas que están deforestando y destruyendo. Sí. Eso es lo principal y eso es lo que vamos a decir en el Día de Acción para la Amazonía el 5 de septiembre. Bien. Gracias, gracias. Y por lo menos una empresa ya lo hizo, BF Corporation, como mencionábamos al principio, ya no van a comprar nada de la Amazonía. Le doy las gracias a Leila Salazar López, directora ejecutiva de Amazon Watch, quien nos acompañaba desde Oakland, en California. Gracias. Y cuando regresemos a CNN Dinero, el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC todavía no cumple 3 años, pero un sector de la exguerrilla decide volver a las armas. ¿Qué significa para el país sudamericano el nuevo levantamiento armado de una disidencia de las FARC? ¿Quién tiene la culpa de la reanudación de las hostilidades? Se lo voy a preguntar a Alberto Bernal, jefe estratega de XP Investments, que nos va a acompañar desde nuestros estudios en Miami al volver aquí a CNN Dinero. El candidato que lleva la delantera de la contienda presidencial en Argentina afirma que su país está en un default virtual. Alberto Fernández, líder de la coalición peronista Frente de Todos, dijo en una entrevista con el Wall Street Journal que la culpa no es de los argentinos, sino del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tan nocivas serán las palabras para la confianza de los inversores? Haremos un balance de la economía argentina en los últimos días. Y vamos inmediatamente con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Ignacio Grimaldi. El saludo cordial para ti, Ignacio. Termina otra semana difícil para la economía argentina. El presidente Mauricio Macri dijo durante la semana que quiere reestructurar la deuda. Bueno, el peso sufrió nuevos vaivenes y ahora Alberto Fernández, el candidato peronista, dice que el país está en un virtual default. ¿Qué balance podemos hacer, Ignacio, de esta semana que pasó? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rafael. Ha sido una semana negra para la economía argentina porque el peso nuevamente perdió valor, se devaluó en un 7% con el dólar estadounidense, según cotizaciones del Banco de la Nación Argentina. El riesgo país, medido por JP Morgan, durante esta semana subió casi 700 puntos más. Ahora está al nivel de los 2.500 puntos. El presidente Mauricio Macri, por primera vez en su mandato, habla de crisis económica en su país y su ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, anunció una serie de medidas y entre ellas se habla del reperfilamiento de la deuda. Es decir, reperfilamiento, estoy hablando en los mismos términos en los que los anunció el ministro Lacunza, el reperfilamiento de los compromisos financieros del país, y se destaca puntualmente el inicio de conversaciones
para extender los plazos de vencimiento de intereses de la deuda que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Ignacio, ¿cuáles son las perspectivas para la próxima semana? Ya te referías tú anteriormente a la CUNSA, entiendo que tiene que comparecer ante el Congreso. ¿De qué se va a tratar esta reunión? La CUNSA el miércoles próximo estará en la Comisión Bicameral y Especial de Seguimiento de la Deuda Externa de Argentina. Allí presentará el proyecto de ley que el gobierno envía al Congreso, al Poder Legislativo, para justamente tratar los vencimientos de deuda y que sean pateados para adelante, es decir, extender, reperfilar los vencimientos de esta deuda. Nosotros pudimos hablar con algunos legisladores de la oposición y nos decían que iban a manifestar un cierto enojo con el Poder Ejecutivo porque durante el 2018, cuando el gobierno argentino llega y alcanza el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Congreso no fue consultado. Y ahora que Argentina se encuentra en medio de una crisis económica, mismas palabras que utilizó el presidente Mauricio Macri, acuden al Congreso y se acuerdan de los legisladores para ver qué tanto pueden extender esos vencimientos de deuda. Por lo tanto, va a encontrar un clima hostil en el Congreso la semana que viene el ministro de Hacienda, Lacunza. Importante comparecencia, vamos a estar al pendiente de qué es lo que pasa. Gracias, Ignacio Grimaldi, desde nuestros estudios en Buenos Aires, Argentina. Hasta la próxima, Ignacio. El acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC todavía no cumple 3 años, pero un sector de la exguerrilla decide volver a las armas. ¿Qué significa para el país sudamericano el nuevo levantamiento armado de una disidencia de las FARC? ¿Quién tiene la culpa de la reanudación de las hostilidades? Se lo pregunto a Alberto Bernal, jefe estratega de XP Investments, quien nos acompaña en vivo desde nuestros estudios en Miami. Como siempre, un gusto tenerte en el programa, Alberto. Gracias por estar con nosotros. Carlos Holmes Trujillo, canciller de Colombia, le dijo en la última hora a CNN que el nuevo levantamiento, y cito, es el nacimiento de un grupo narcoterrorista protegido por la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Estás de acuerdo con esta descripción, Alberto? Bienvenido. Muchas gracias por tenerme en el programa, Rafael. Estoy completamente de acuerdo con Carlos Holmes. Yo creo que es exactamente lo que está sucediendo. Para las personas que no siguen muy de cerca a Colombia, hay que decir que este personaje, Iván Márquez, alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich, son 2 personas que están en la lista de la DEA por tratar de exportar 10 toneladas de cocaína después de haber firmado el plan de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, del antiguo presidente Juan Manuel Santos. Y las reglas de juego de ese tratado decían muy claramente que las personas que firmaban se comprometían a dejar de delinquir. Y este par de criminales narcoterroristas siguieron delinquiendo. Entonces, es clarísimo, la DEA tiene las pruebas, etcétera, etcétera. Lo que es completamente desafortunado es que estas dos personas, estuvieron básicamente, o sea, la justicia en Colombia las hubiera podido apresar y extraditar porque estaban violando las leyes y decidieron no hacerlo, pues porque yo sigo pensando que hay un sesgo bastante extraño dentro del tribunal que creó el Tratado de Paz, el famoso la Justicia Especial para la Paz. Mucha gente inconforme con eso, definitivamente. La última vez que estuve en Colombia, la gente me decía específicamente eso. Me llamaba la atención, Alberto, no sé si tú te alcanzaste a fijar, que estaban parados frente a un cartel, estos disidentes, que decía lo siguiente, decía, mientras haya voluntad de lucha, habrá esperanza de vencer. No sé realmente qué quieran decir como esto. ¿Cómo interpretas tú ese mensaje? Lo pusieron bastante grande, estamos viéndolo en las imágenes precisamente. ¿Qué significa, Alberto, si se puede interpretar lo que quieren decir? Pues mira, yo creo que, y yo tengo que aceptarlo, yo soy una persona que está en total desacuerdo básicamente con casi todo lo que se hizo en términos de este proceso, pero tengo que decirlo, el jefe de las FARC, el señor alias Timochenko, dijo que estos 3 personajes habían violado la confianza que se había tratado de lograr, ¿no? Entonces yo pondero esa decisión del señor alias Timochenko, que fue el que firmó el tratado de paz con el presidente Juan Manuel Santos. Sí. Entonces yo creo que aquí lo que está pasando, Rafael, esto es muy sencillo. Estos tipos saben que los espera una cárcel y la única opción que tenían era irse para Venezuela porque saben que el déspota, el dictador Maduro los protege
y por eso están allá. Y yo creo que esto es más bien un show para tratar de dar un mensaje, aunque yo sinceramente creo que es poco probable. Darse legitimidad, quizá, ¿no? Tener la capacidad de convencer. ¿Perdón? Darse legitimidad, quizá. O por lo menos hacer el intento. Yo pienso que darse legitimidad, tratar de mandar un mensaje como que son rebeldes, que son Robin Hood, que son de Che Guevara, sí, como quieran llamarse, cuando lo que son estos tipos son básicamente lo mismo que es el Chapo Guzmán. Estos tipos son realmente unos narcotraficantes. Entonces, aquí lo único que puede hacer el gobierno de Colombia y la comunidad internacional es buscarlos para tratar de meterlos a la cárcel, y si estos tipos comienzan a hacer terrorismo, pues toda la fuerza de la ley les caiga y que el aparato militar en Colombia haga, sí, lo que tenga que hacer con estos desgraciados. Ya para terminar, Alberto, me quedan escasos segundos, pero no me quiero despedir de ti sin preguntarte, con todo esto que está pasando, ¿dónde queda el acuerdo de paz? ¿Está moribundo? ¿Está en agonía? Yo no creo, mira, hay que decirlo, por eso yo pondero la decisión del señor Timochenko de decir lo que dijo. El 90% de las personas siguen, desmovilizados, siguen dentro de este proceso. Yo quiero que esos jóvenes que estuvieron en la guerrilla se logren reincorporar a la sociedad colombiana, es lo que todos queremos, todos los colombianos queremos paz. Entonces, ojalá este proceso de reintegración se mantenga, y los reincidentes, los criminales que deciden volver a reincidir, pues aquí solamente hay una opción: hay que buscarlos, hay que ir en contra del crimen, porque hay que controlar el crimen, porque una sociedad que no controla el crimen es una sociedad inviable. Entonces aquí lo que hay que hacer es la fuerza de la ley contra estos disidentes que están haciendo terrorismo y narcotraficando. Le agradezco el contacto, Alberto Bernal, jefe estratega de XP Investments, quien nos acompañaba en vivo desde Miami. Gracias, Alberto, y hasta la próxima. Cuando regresemos a CNN Dinero, se acerca la fecha, el 1 de septiembre entra en vigor una nueva ronda de aranceles a productos chinos impuesta por el presidente Donald Trump. ¿Cómo se están preparando los importadores para el nuevo golpe? Tendremos un análisis con un experto en comercio internacional. Me refiero a Arturo Porcekansky, profesor de finanzas internacionales de la American University, quien nos va a acompañar desde Nueva York al volver aquí a CNN Dinero. La fecha, el 1 de septiembre, entra en vigor una nueva ronda de aranceles sobre productos chinos impuesta por el presidente Donald Trump. ¿Cómo se están preparando los importadores para el nuevo golpe? Tendremos un análisis con un experto en comercio internacional. Me refiero a Arturo Porcekansky, profesor de finanzas internacionales de la American University, quien nos acompaña desde nuestros estudios en Nueva York. Profesor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. La Asociación Americana de Ropa y Calzado indica que, y esta es una cifra que realmente me llamó la atención, profesor, 92% de estos productos, es decir, de ropa y zapatos importados de China, estarán sujetos al arancel del 15% que entra en vigor este domingo 1 de septiembre. ¿Cuál será el impacto de esta nueva ronda de aranceles para las empresas estadounidenses más allá de la industria textil, más allá de la industria del calzado? Profesor, bienvenido. Y cómo no, con mucho gusto. Hay una gran diferencia en los impactos. Estados Unidos compra más que nada productos manufacturados de la China, mientras que la China compra más que nada materias primas, petróleo, soja, madera de los Estados Unidos. Y lo que está pasando es que las empresas chinas están pudiendo comprar esas materias primas de otros países, y entonces el consumidor chino no tiene que pagar el impuestazo, mientras que el consumidor americano sí lo tiene que pagar,
porque estas manufacturas no se pueden producir rápidamente en otros países del mundo. Hay que comprarlos de la China. Como en las películas, ¿no, profesor? El que parpadee primero pierde. Entonces, por lo que me dice, el que perdería aquí en esta contienda sería Estados Unidos a largo y a corto plazo. Mire, es muy difícil extrapolar, pero si usted me pregunta quién está ganando por ahora, están ganando los chinos. Como digo, ellos han desviado comercio de los Estados Unidos, sí, comprando de otras naciones, mientras que ha sido muy difícil para nuestras industrias conseguir las mismas cosas de otros países que no fuera la China. Profesor, ¿ha visto usted alguna señal de que las principales empresas importadoras de productos chinos ya están buscando alternativas, es decir, buscando proveedores en otros países? Bueno, las empresas norteamericanas y otras que están instaladas en China y en otros países han tratado de desviar producción hacia Vietnam u otras naciones. Que es ilegal, ¿no? No, no es ilegal. No hay embargo contra eso, no. Pero es difícil porque ha llevado décadas montar las fábricas y la cadena de producción que se montó. Y no es tan fácil en un año o dos sí, cambiarlo todo. El presidente Donald Trump, profesor, dice que hay muchas compañías que culpan a los aranceles y a la decisión de él de imponerlos sobre productos chinos por problemas de administración que no tienen nada que ver con importaciones. ¿Tiene razón el presidente, por lo menos en cuanto a lo que respecta a algunas empresas? ¿Se ha convertido en una moda empresarial culpar a los aranceles cuando en realidad quizá las empresas, dice el presidente, son débiles y no saben cómo manejar sus activos? No, realmente esa es la ironía, ¿no? De que supuestamente él está haciendo esto a favor de los empresarios y sus trabajadores en Estados Unidos, pero a los empresarios no les gusta nada esta guerra comercial con China. ¿No es realista, profesor, dejar de depender de China como proveedor de muchos productos? Le dijeron eso 160 asociaciones y grupos empresariales al presidente Trump en una carta esta semana. ¿Tanto así depende Estados Unidos de la manufactura china? Es decir, ¿no se puede cortar el cordón umbilical así de la noche a la mañana? No, no se puede, porque hay muchos productos que se ensamblan en la China. Entonces tienen partes de diversos otros países de fuera de Asia y de dentro de Asia. Y como digo, esa cadena llevó años construirla y es muy difícil reproducirla en otro país asiático o en América Latina. Pero sí, gradualmente se están pasando puestos de trabajo y producción a países como Vietnam y México. Ya que se refiere a América Latina, y bueno, acabo de decir México, en este mismo programa nos decía otro experto que México realmente ha aprovechado hasta ahora esa oportunidad que se abre gracias a los aranceles impuestos contra productos chinos. Y bueno, se ha convertido en el primer socio comercial de Estados Unidos en la primera mitad del año. Pero a largo plazo, profesor, ¿tiene México realmente la capacidad de adquirir esa transacción comercial, esa relación comercial para suplir a China? Sí, yo creo que sí, porque tiene la gran ventaja de la cercanía, sí, ¿no? Que con esa gran ventaja debiera ser fácil captar muchas cosas. Pero recordemos también que el tratado entre Estados Unidos, Canadá y México está por aprobarse en su nueva versión, así que también hay un interrogante con respecto a si la relación con México está tan sólida como pudiera estarlo. ¿Qué opinión le merece, profesor, la decisión del presidente Trump de decir algunos productos vamos a suspender la entrada en vigor de aranceles hasta el 15 de diciembre para que a la gente no le salgan tan caros para Navidad? Bueno, yo creo de que esa es una manera de admitir que esto le duele al consumidor norteamericano y no al consumidor o exportador chino. De manera de que hay una contradicción ahí. Realmente los estudios ya preliminares que hay muestran claramente que los aranceles a los productos chinos los están pagando los consumidores norteamericanos, no los chinos. Sí, ahí está la paradoja de todo este asunto. Le agradezco el contacto, profesor Arturo Porsekansky, de Finanzas Internacionales de la American University desde Nueva York. Estas son nuestras breves económicas de CNN Dinero. Irán cumple su amenaza al aumentar enriquecimiento de uranio y refinarlo a una pureza mayor de la permitida en el acuerdo nuclear.
Esto según un informe trimestral de la Agencia Internacional de Energía Atómica que vigila el acuerdo de 2015 y confirma que Irán está incumpliendo progresivamente lo pautado en represalia a que Washington se retiró del pacto y volvieron a imponerse sanciones económicas contra esa nación. Arrestan a activistas pro democracia de Hong Kong. Las aprehensiones de Joshua Wong, quien dirigió protestas masivas en 2014, y la activista Agnes Chow se produjeron este viernes. El activista Andy Chan fue arrestado este jueves en el aeropuerto de Hong Kong. Se los acusa de organizar asambleas no autorizadas, obstrucción de la policía y sospechas de disturbios. Alphabet pagaría $200 millones para resolver caso con Comisión Federal de Comercio. La firma matriz de Google estaba siendo investigada por los reguladores por la presunta violación a la ley de privacidad infantil con su plataforma YouTube, dijo a Reuters una persona informada sobre el asunto. CNN no pudo confirmar esta noticia de forma independiente. Purdue lejos de estar cerca de un acuerdo, dice fuente. Según una fuente familiarizada con las negociaciones de conciliación en curso en Ohio entre Purdue y la familia que maneja la farmacéutica y los gobiernos, las autoridades de Nueva York, Connecticut y Massachusetts están firmes en contra de la propuesta que se negocia actualmente y dicen la cantidad de dinero ofrecida es demasiado pequeña. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. ¿Sabías que en Estados Unidos cada vez hay más mujeres solteras que trabajan? De hecho, según datos estadísticos, contribuyen con más de 7 billones a la economía del país, pero ese hecho podría cambiar la economía. ¿Por qué? Bueno, un estudio realizado por Morgan Stanley determinó que para el 2030 habría un 45% de mujeres de entre 24 y 44 años solteras y trabajando en Estados Unidos. Señores caballeros, esa será la mayor participación en la historia y podría cambiar los hábitos de consumo en el país. ¿Por qué? Bueno, las mujeres siempre han tendido a ser las principales compradoras en los hogares estadounidenses y las mujeres solteras gastan más que las casadas, dice la investigación, no lo digo yo. Los gastos anuales impulsados por mujeres solteras deberían crecer desproporcionadamente comparados a los gastos de los hombres. Además, el aumento de la participación en la fuerza laboral y el cierre de la brecha salarial deberían influir aún más en esta divergencia. ¿Quiénes serían los más beneficiados? El sector de indumentaria deportiva, el calzado, el cuidado personal, la comida y los vehículos de lujo y eléctricos. La salida de Estados Unidos del modelo familiar tradicional también significa más negocios para restaurantes rápidos e informales. Y cuando regresemos a CNN Dinero, en el Minuto Clicks, el café al servicio de la ecología, conoceremos una nueva e innovadora propuesta que tiene el fin de reducir la destructora contaminación del plástico en el planeta. Gracias por seguir con nosotros en esta edición de CNN Dinero. Soy Rafael Romo, en ausencia de Xavier Servia. Es hora de ver ganadores y perdedores. Empezamos, como es costumbre, ya con los ganadores. Campbell Soup, ¿por qué? Bueno, reporta buenos números para el año fiscal 2019. ¿Qué pasó? Las ventas de la compañía aumentaron en un 23% en comparación con el año pasado. Sus ventas de sopa en Estados Unidos aumentaron 3%. La compañía dijo que es la primera vez en muchos años que impulsan el crecimiento en este negocio. Ahora Campbell Soup reportó pérdidas de $8 millones en comparación con sus ganancias de 94 millones el año pasado, pero Campbell ha estado racionalizando sus operaciones al vender sus negocios de productos frescos e internacionales para enfocarse mejor en sus negocios de sopa y bocadillos. ¿Cómo reaccionó el mercado? Las acciones de Campbell subieron casi 4% durante el día, porque reportó buenos números para el 2019. Campbell Soup se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy? Productores de gas y petróleo en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, varios se declararon en bancarrota. ¿Qué fue lo que pasó? 26 petroleras estadounidenses, incluidos Sanchez Energy Corporation
y Halcón Resources Corporation se declararon en bancarrota este año, según un informe de la firma de abogados Haynes & Boone LLP. En comparación, 28 petroleras se declararon en bancarrota para todo el año 2018. ¿Por qué? Bueno, muchas se endeudaron para financiar el crecimiento de su producción. Ahora están luchando para cumplir con sus obligaciones a medida que los precios del petróleo oscilan por debajo de $60 por barril. Además, varias empresas que se endeudaron después de la caída del petróleo en 2016 enfrentan el vencimiento de su deuda en los próximos 4 años. A partir de julio, aproximadamente $9,000 millones debían madurar durante el resto de 2019, pero alrededor de $137,000 millones se pagarán entre 2020 y 2022, según Standard & Poor's. Porque varios están declarando en bancarrota, los productores de gas y petróleo en Estados Unidos se llevan hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. Atención, en 2050 habrá más plástico que peces en el mar, esto según estimaciones de la ONU. Por eso, cada vez hay más alternativas a este material. A la iniciativa se sumó una óptica ucraniana con una oferta de gafas ecológicas y modernas. Te la mostramos aquí en CNN Dinero Clicks. Agradezco su atención a este programa. Así termina una edición más de CNN Dinero. Soy Rafael Romo desde Atlanta. A nombre de su titular, Xavier Serviá, y todos los que hacen posible el programa. Gracias por su atención y hasta la próxima.